Entonces, lo que me interesa es que lo vean para después comentarlo en grupo. Entonces, voy a poner el link. Listo, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Ven el link? Sí, profe, ya llegó el link. Ya. Entonces, requiero que lo puedan visualizar, lo ven y lo comentamos. Dura no más de 5 minutos. ¿Ok? Entonces nos encontramos en 5 minutos. Espero que les guste. ¿Lo vieron? Sí, profesora. Ya. ¿Qué me podrían comentar? Hablaba sobre los niveles de tipo de comprensión.
que está la ¿Ya? comprensión lineal e inferencial y la crítica. ¿Ya? Bien. ¿Cuál de esos niveles es mejor que el otro? ¿La crítica? No, o sea, en general lo que se indica que no hay mejores niveles. O sea, todos van a depender, todos los niveles de comprensión lectora, de acuerdo a lo que se indica en el video, van a depender del objetivo que yo me proponga y de la estrategia que yo tenga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo necesito saber la hora de una película en el cine, ahí necesito la comprensión literal, porque ahí, o sea, necesito una información que está aquí, pero si yo necesito, por ejemplo, dar una opinión sobre por ejemplo, dar una opinión sobre la pandemia, ahí tendría que yo utilizar el nivel de crítico, ¿no es cierto? O sea, todo va a depender del objetivo que yo tenga como, como lector. ¿Qué otra cosa le llamó la atención del video? ¿Qué le pasaba a uno de los chicos del video? ¿Qué problema tenía? Tenía problemas graves de comprensión lectora, ¿no es cierto? Hola, profesora. Sí, Hola. tenía problemas para... Solo se centraba como en los dibujos, no iba más allá del tema. Entonces, por eso no... Son como... A veces nosotros también caemos en leer solo lo que nos importa y no llegamos más allá. Entonces, como que leímos así como superficial nomás. Entonces, como Claro, que eso le pasaba al niño, como que se guió solamente porque había un perro y no vio el trasfondo de la noticia, que al final claro, era que los doctores a través de con perros ayudaban a terapias con niños. claro, claro. Y esto, ¿qué otra cosa? El contener la información. ¿Ya? Por ¿Cómo? ser a mí igual me pasa mucho. Yo tengo que leer como 3 veces un párrafo para que recién tenga bien claro lo que está hablando, porque si lo leo una vez, no se me olvida, no entiendo. Entonces tengo que leer pausadamente y leerlo varias veces para recién entenderlo y comprenderlo. Ya. Sí, en general, existen muchas dificultades con respecto a la comprensión lectora. Y de acuerdo a lo que vimos, ¿no es cierto? Nosotros a través del lenguaje y la lectura, ¿no es cierto? Podemos obtener información. Por lo tanto, la lectura y la escritura son dos procesos fundamentales en el desarrollo de cualquier ser humano para poder interaccionar bien en la sociedad en la cual está, está, ¿no es cierto?, integrado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo vivía en Santiago, yo no tenía ningún problema por ejemplo, en subirme al metro y yo me ubicaba perfecta solo leyendo. Sí, era súper fácil. Era tan fácil como empezar a leer los carteles y los carteles te dicen todo. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en los estacionamientos del Jumbo. Yo siempre, siempre en estos estacionamientos hay flechitas, ¿no es cierto?, que te indican
cuál es la salida, cuál es la entrada, pero nos falta el que tampoco como que no comprenden bien los letreros y empiezan a transitar por las entradas pensando que son salidas. Y eso es porque la gente no se detiene a leer detenidamente, o bien existen dificultades con respecto a la comprensión lectora. ¿Sí? ¿Algo más? Que me puedan comentar del video. Bueno, este video, la idea es como introducirlos en el tema, ¿no es cierto? Motivarlos para que ustedes más o menos sepan de qué vamos a trabajar, en qué vamos a trabajar ahora, en qué concepto, ¿ok? Voy a compartir el Power. No, este es el otro. De nuevo. No. La otra unidad. Parece que este. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, profe. Entonces, la asignatura, habilidades comunicativas, y ahora vamos a empezar a trabajar con la unidad 2. Y esta unidad 2 tiene como resultado de aprendizaje, reconoce situaciones y contextos de un acto comunicativo y lo considera para el discurso oral y escrito. Entonces, este es el resultado para la unidad 1 y ahora vamos a trabajar con la unidad 2. Y les presento aquí un pequeño esquema o mapa conceptual que nos va a ayudar a hacer una especie de bosquejo, y este bosquejo lo vamos a después a ir completando a medida que trabajemos en los conceptos. Entonces, se dice que la comprensión lectora y la producción textual tiene que ver o nace de una interacción entre la lectura y la escritura. ¿Ya? La lectura, de acuerdo a 3 posturas teóricas que vamos a visualizar hoy, se considera a esta comprensión lectora como un conjunto de habilidades para la primera postura, la segunda postura lo considera un proceso interactivo y la tercera postura como un proceso transaccional. ¿Ya? La lectura se apoya en algunas técnicas, ¿ya? Y estas técnicas, ¿no es cierto?, se apoyan en el subrayado, notas al margen y esquemas, ¿ya? La lectura y la escritura, como dice, nacen de una interacción, ¿ya? La lectura a la vez tiene ciertos niveles, nivel de selección, analítico y crítico, ¿ya? Y estas técnicas, ¿no es cierto?, se apoyan, como dije bien, en el subrayado, notas al margen, esquemas, los que van a permitir una transformación de un texto en otro, ¿ya? Y ese texto también va a tener ciertos niveles, que son el nivel léxico, sintáctico y semántico, ¿ya? La transformación de un texto en otro es necesario para permitir la elaboración de un escrito a partir de una lectura crítica, ¿ya? Y para poder revisar ese escrito yo necesito de la lectura para hacer una corrección, ¿ya? La escritura, a su vez, debe tener
en toda su estructura, ¿no es cierto? Oración, párrafo y texto. ¿Sí? Entonces, siguiente. ¿Qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora son, en primer lugar, son habilidades que se desarrollan a partir de la adquisición de estrategias cognitivas y metacognitivas, ¿ya? Y esas estrategias cognitivas y metacognitivas nos van a permitir recabar información y generar conocimiento, ¿ya? La lectura y la escritura establecen conexiones entre lo que sabemos, ¿ya?, sentimos y los saberes, vivencias o sentimientos que captamos del texto. ¿Sí? La lectura, dentro de sus definiciones más básicas, se define como leer es comprender. O sea, la lectura va a ser lectura en la medida que yo pueda comprender lo que yo estoy leyendo. ¿Ya? Bueno, el proceso de comprensión lectora. La comprensión lectora es un proceso interno, ya es un proceso interno consciente o inconsciente, a partir del cual, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ser capaces de construir nuevos significados, extrayendo lo que nos interesa de un texto. ¿Sí? Entonces, leer implica un antes, un después y un durante, ¿ya? Y una manera también implica una manera individual de ser capaces de plantearnos preguntas, ¿ya?, de pensar, de decidir qué es importante de lo que no es, y la capacidad, ¿no es cierto?, de inferir, o decir, sacar conclusiones. Ahora, para leer, ¿no es cierto?, utilizamos procesos de pensamiento, y esos procesos de pensamiento u operaciones nos van a permitir comprender un texto, ¿ya? Las operaciones que nosotros aplicamos para poder comprender un texto, ya está la observación, que me va a permitir identificar los datos. Después tengo la comparación y la relación, que me va a permitir organizar la información y generar nueva información. Y finalmente la clasificación, que me va a permitir ordenar esos datos. ¿Ya? Entonces, la lectura en un sentido amplio podemos indicar que es un proceso de observación e interpretación de la realidad. ¿Ya? Nosotros cuando leemos, por ejemplo, una publicidad o escuchamos una conversación, nosotros estamos haciendo una lectura. ¿Ya? Y eso me recuerda el caso de los niños pequeños. Los niños, cuando son pequeños y están recién en su proceso de iniciación de la lectura o de la comprensión lectora, empiezan por ejemplo, a leer las etiquetas. Coca-Cola, Fanta, ¿se fijan? Esa es como una primera lectura, una aproximación a la lectura, donde ellos van a tratar de interpretar un sistema de signos determinado. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Los enfoques teóricos de la lectura podemos resumirlos en 3, que se dieron específicamente durante el siglo XX hasta la actualidad, ¿no es cierto?, siglo XXI. Hasta 1960, ya la lectura era considerada como un conjunto de habilidades, ya, que permitían hacer transferencia de la información. ¿Ya? Esta es la teoría, ¿no es cierto?, que considera la lectura como un conjunto de habilidades que permiten la transferencia de la información.
Después, en la década del 80, ¿ya? Comenzamos con un enfoque que indicaba que la lectura era un producto de la interacción entre el lenguaje y el pensamiento. Y a partir de los años 90 se considera a la lectura, ¿no es cierto?, como un proceso de transacción entre el lector y el texto. ¿Ya? ¿Qué significa que la lectura sea de transacción? Que hay una doble relación entre lo que yo aprendo y lo que conozco. ¿Sí? Entonces, el primer enfoque que señala el enfoque de la teoría, o sea, el enfoque de la lectura como un conjunto de habilidades, ¿ya? Este enfoque, a su vez, tiene dos niveles. El nivel 1, que tiene que ver con la identificación de las grafías, o sea, de lo escrito, de las letras, y el nivel 2, que tiene que ver con la comprensión de lo explícito y lo implícito en lo leído, sin despegarse del texto. De acuerdo a este enfoque, en general, ¿no es cierto?, el sentido del texto está en las palabras y en la organización de este. Ya, o sea, el sentido del texto, ¿no es cierto?, está en las palabras y la organización, y nosotros, para poder acceder, tenemos que abrir nuestro pensamiento y tener una actitud mucho más receptiva. ¿Ya? Ese es el enfoque teórico que considera a la lectura como un conjunto de habilidades. Después tenemos el enfoque del proceso interactivo. ¿Ya? A la vez, este enfoque también tiene dos modelos. Por un lado está el modelo psicolingüístico y por otro lado está la teoría del esquema. De acuerdo a este proceso interactivo, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ser capaces de construir significados cuando vamos a tomar nuestros conocimientos para interactuar con el texto. ¿Ya? O sea, lo que esta teoría lo que señala es que el lector tiene que tener un papel activo. Ya que nosotros, para poder aprender, tenemos que usar un conocimiento lingüístico más la información previa o la experiencia que nosotros poseemos. Entonces, eso es, o sea, el modelo psicolingüístico señala, ¿no es cierto?, que el sentido de cualquier texto siempre va a estar en la mente del autor, del que lo escribe, y en el lector, que es el que va a ser capaz de reconstruirlo una vez que lo lea. ¿Ya? Esa es entonces, la teoría de modelo interactivo, que a su vez tiene dos niveles, que sería el psicolingüístico, que tiene que ver con el sentido del texto, y la teoría del esquema, ¿no es cierto?, que señala que el texto va a ser comprendido solo cuando el lector sea capaz de explicar la información del escrito. ¿Ya? Ahí se va a dar el proceso interactivo. Después tenemos el enfoque, el proceso, perdón, algo me faltó señalarle aquí en el proceso, perdón, en la teoría del esquema, ¿no es cierto? Ya, que de acuerdo a la teoría del esquema, el texto va a ser comprendido solo cuando el lector encuentra en su memoria un esquema mental, ¿ya? Y ese esquema mental le va a permitir explicar la información del escrito. Es como el mapa que hicimos al principio de la unidad, ¿ya? O sea, el lector tiene que tener una especie de, o un esquema, un mapa mental, ¿no es cierto? Y ese mapa después se va a ir completando con la información externa. Entonces, este enfoque del esquema o enfoque transaccional
indica o señala que la lectura es un proceso global e indivisible. Ya no se puede dividir. El mensaje siempre va a estar en la mente del autor y en la mente del lector. El lector va a ser capaz de construir o darle sentido a lo que está leyendo, ¿ya? A través de la interacción con el texto. Y señala que la experiencia, ¿no es cierto?, va a ser siempre fundamental cuando nosotros queramos construir o darle sentido a un texto. ¿Ya? Ese entonces es el enfoque de la lectura como proceso interactivo. Y después tenemos finalmente el enfoque que se está utilizando en la actualidad, que es el proceso transaccional, ya que dice que seleccionamos un texto únicamente, ya o sea, del texto nosotros lo único que vamos a tomar es la información más relevante. Y esa información más relevante tiene que ver específicamente con nuestros conocimientos previos, con las experiencias que tengamos también de manera previa y el objetivo que tengamos en mente a la hora de leer. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya, entonces eso es con respecto a los tres enfoques teóricos de la lectura, ¿no es cierto? Tenemos como conjunto de habilidades, como proceso interactivo y como proceso transaccional. Ahora vamos a hablar de los tipos de lectura. Estos tipos de lectura van a depender siempre del propósito del lector, depende también del tipo y nivel de lectura en la que se encuentre. En el caso de la lectura de selección, el lector lo que va a hacer es seleccionar del texto, o sea, un texto que sea adecuado a sus conocimientos. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ay, perdón. Espérenme un poquito. Me sacó. Ay, espérenme un poquito, no sé por qué me sacó. Estamos entonces en enfoque. ¿Lo ven? De repente me sacó. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Sí se le escucha. Ah, ¿Ya está afuera? Ya, va a salir mi papi. Gracias. Papi. Papá. Papá. No. Papi, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Ah? Mira, doctor, los huevos, está fuera la niña. ¿Qué me sacó? ¿Se ve ahora? sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Ya. No sé por qué me había sacado. ¿Afuera ya? Ya, entonces, recapitulando, ¿no es cierto? Hablamos de estos tres enfoques teóricos. Uno, que considera la lectura como un conjunto de habilidades y que este está dado por la correcta pronunciación y por la capacidad que tenemos de extraer el significado del escrito. Y nosotros, en este caso, tenemos que descubrir el significado con una actitud receptiva. Después tenemos el enfoque teórico del proceso interactivo, que nosotros vamos a construir significado solo si nosotros
interactuamos con el texto. ¿Ya? En este proceso interactivo el lector tiene un papel activo, ¿ya? Y para darle significado al texto va a relacionar también sus conocimientos anteriores, sus conocimientos lingüísticos y su experiencia. Y finalmente el modelo transaccional, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ser capaces de seleccionar el texto únicamente la información más relevante a partir de los conocimientos que nosotros tengamos, la experiencia, el objetivo que tengamos en mente al realizar la lectura. Entonces, ahora íbamos a ver los niveles de lectura, ¿ya? Estos niveles de lectura siempre van a depender del propósito que tenga el lector, ¿ya? Y también va a depender del tipo y el nivel. Tenemos el de selección, cuando el lector es capaz de seleccionar el texto adecuado a sus conocimientos previos. Este de selección también lo podemos clasificar de tres. El que es de hojear de manera general, que es, o sea, yo voy a tomar un texto, ¿no es cierto?, lo voy a hojear de manera general y voy a elegir solo aquello que me llama más la atención. ¿Sí? Después, dentro de la selección también tenemos el donde uno puede hojear cuidadosamente. Nosotros, es decir, tenemos el libro que queremos, ¿no es cierto?, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a leer su índice, el título, los subtítulos, buscar información a partir de los apartados. ¿Ya? Eso es de selección, pero hojeando cuidadosamente. Y después está también la de selección cuando uno hojea un capítulo o artículo, ya revisando el contenido, pero de la siguiente, o sea, considerándolo como con una visión panorámica. ¿Ya? O sea, viendo el primer párrafo, no voy a leer todo, sino que voy a leer el primer párrafo, el segundo párrafo, a lo mejor la segunda línea, las conclusiones. ¿Sí? Eso entonces es el tipo de lectura de selección. Después tenemos el tipo de lectura analítica, ¿ya? Que yo voy a leer de manera consciente, infiriendo, razonando y reflexionando, utilizando también palabras claves para poder analizar el texto. Y después tenemos el tipo de lectura crítica, donde nosotros vamos a ser capaces de reflexionar sobre la validez de la información, de las ideas. Ya el lector crítico es aquel que tiene la capacidad de entrar en diálogo con el texto, ¿ya? Donde el lector crítico va a ser capaz de evaluar y emitir juicios sobre un tema determinado. Y de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en la unidad 1, lo que nosotros buscamos en la actualidad son alumnos que logren aprender, ¿no es cierto?, que sean activos y que construyan el significado, o sea, construyan el aprendizaje. ¿Sí? A ver, ¿cuándo ustedes usarían o buscarían o utilizarían la selección para buscar si quieren buscar una información? ¿Cuándo usarían o con qué información usarían el tipo de lectura de selección? Sí, lo que veíamos en el video, ¿no es cierto? O sea, cuando es de selección, por ejemplo, si yo quiero específicamente del diario, por ejemplo, buscar la fecha o el horario de las películas. ¿Sí? Ahí utilizaríamos una más de selección. ¿Sí?
Puede ser al hacer un pedido de comida o no. Claro. Sí. Porque uno, ¿qué va a hacer? ¿No es cierto? Si te pasan un catálogo, un menú, uno va a hojear, ¿no es cierto?, de manera más general y vas a elegir lo que más te llama la atención. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, eso es con respecto a los tipos de lectura, ¿no es cierto? Entonces, hay de selección, donde hay 3 niveles a su vez, ¿no es cierto? Que está el de hojear de manera general, hojear cuidadosamente y hojear capítulo o artículo. Después tenemos el analítico, ¿ya? Que lee de forma consciente, infiriendo, haciendo razonamiento, reflexionando, y eso uno lo va a hacer a partir de las palabras clave. Y después tenemos la lectura crítica, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a ser capaces de reflexionar sobre la validez de la información, ¿ya? Donde voy a ser capaz de descubrir ideas, información dentro del texto, ¿ya? Y esto me va a permitir, o sea, la lectura crítica hace que el desarrollo, hace que la persona desarrolle un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Que sea capaz de valorar, inferir ideas, evaluar y sea capaz de emitir juicios sobre el desarrollo de un tema. O sea, que no sean simples receptores de la información, o sea, como quien llena un vaso con agua, ¿no es cierto? Sino que él mismo vaya a través de este pensamiento crítico valorando, emitiendo juicios. O sea, la verdad es que sea una persona consciente. En la lectura crítica uno puede hacerse ciertas preguntas, ¿ya? Como por ejemplo, ¿de dónde proviene el texto? ¿Ya? Lo que se dice del texto, si es verdad o no, hace cuánto tiempo se publicó, si está vigente, si es creíble, si es confiable, cuál es el objetivo del autor, cuál es la propuesta del actor. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de lectura. Y también tenemos los niveles de comprensión lectora, ¿ya? Y los niveles de comprensión lectora están muy asociados a los tipos también de comprensión lectora, o sea, los tipos de lectura, ¿ya? Y tenemos el nivel literal, ya que es cuando uno busca información del aquí y el ahora. Después tenemos el nivel inferencial, donde uno va a sacar conclusiones a partir de un texto, que a lo mejor hay cosas del texto que no se dicen y que uno lo va a descubrir a partir de la lectura. Y después está el nivel crítico o valorativo, ¿no es cierto?, donde uno le permite hacer juicio. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Voy a sacar. ¿Está muy enredado? No, profe. ¿No? Ya. Entonces. Así como la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, estaba hablando de la comprensión lectora, ¿no es cierto?, los tipos de comprensión lectora. Entonces, tenemos la literal, la inferencial, la crítica, que es la que vamos a ver, y hay otra que es la de metacomprensión. Entonces tenemos tipos de comprensión lectora, está la de tipo literal, la de tipo inferencial y la de tipo crítica, ¿ya? Y también dentro de esta, o sea, la que hay una que es superior, que sería la metacomprensión lectora, ya que eso ahí tomar conciencia,
Lo mismo que la metacognición, que es tomar conciencia de lo que yo aprendo, esto igual, es tomar conciencia de la lectura. Entonces, la comprensión lectora literal, su significado, y tal como lo manifestamos anteriormente, o su razón de ser es buscar obtener un significado de manera literal dentro de la escritura, ¿ya? Y esto implica el ser capaz de reconocer y recordar hechos tal y como aparecen expresos en la lectura. Ese sería el nivel literal, que es como el más básico. ¿Sí? Este nivel literal, ¿no es cierto?, es propio de los primeros años de escolaridad, ¿ya? O sea, en los primeros años de escolaridad, cuando nosotros estamos formando nuestro aprendizaje, ¿no es cierto?, el aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿ya? Y dice que una vez que el alumno es capaz de hacer decodificaciones, ¿no es cierto?, básicas, esto le va a permitir tener una lectura mucho más fluida, ¿ya? Y esta comprensión lectora literal está, a su vez, marcada por dos procesos importantes, ¿ya? Que por un lado, el acceso al léxico y por otro lado, al análisis. O sea, dentro de la comprensión lectora literal, ¿no es cierto?, existen dos procesos que nosotros hacemos en nuestra cabecita, que es el acceso al léxico y el análisis. Entonces, el acceso al léxico, por ejemplo, es cuando el niño es capaz de reconocer los patrones de la escritura o del sonido en el caso de la comprensión auditiva. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos una niñita que está con un texto, ¿no es cierto?, está viendo, ella tiene la imagen mental de un pato, ¿no es cierto?, pero ella va a relacionar ese modelo, esa idea de pato con las palabras, ¿no es cierto?, perdón, con las letras de la palabra pato. Entonces, la A, la y la O. Y estos significados se activan en la memoria de largo plazo. Eso es el acceso al léxico. Y después viene el análisis, ¿ya? Entonces, después el niño tiene como unas especies de diccionarios mentales, ¿ya? Y eso le va a permitir también tener una mejor comprensión. O sea, la próxima vez que vea un pato, o sea, la palabra, ya va a poder relacionar la palabra pato con el símbolo. Y luego viene el análisis, que es la capacidad que tiene el niño de combinar el significado de varias palabras en una relación que sea adecuada. Por ejemplo, aquí llegó tarde él aquel domingo. ¿Ya? Y el cómo, pues dice, llegó tarde él aquel domingo, y cómo lo va a estructurar, ¿no es cierto? Cómo va a combinar los significados, como él llegó tarde aquel domingo. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, porque la frase dice acá que se comprende como una unidad completa. Entonces, esta poesía dice así: no se callaba la fuente, no se callaba. Reía, saltaba, charlaba, y nadie sabía lo que decía. No se callaba la fuente, no se callaba. Como vena de la noche, su barrena plata fría. Encogía y estiraba, subía, bajaba, charlaba, y nadie sabía lo que decía, cuando la aurora volvía. ¿Ya? Y aquí vamos a trabajar
con las preguntas literales, ¿ya? Que son del primer nivel. Entonces, pregunta, ¿qué hace la fuente? ¿Me pueden contestar eso? ¿Qué hace la fuente? Charlaba, reía, cantaba, saltaba. Ya, ¿ya? ¿Qué es lo que nadie sabe? Lo que decía. Ya, ¿qué es lo que nadie sabe? Lo que decía. Bien. Después, ¿no es cierto?, tenemos que el acceso al léxico, conocer las palabras. Por ejemplo, barrena. ¿Ustedes sabían que barrena es un taladro? ¿No? Yo sí, profesora. Ya. Yo no. Por eso es importante cuando uno, ¿no es cierto?, va a leer un texto, en este caso, y existen palabras que uno no conoce, tiene que acceder al léxico. Entonces tiene que buscar la palabra. Entonces, Profesora, yo la conocía porque soy mecánica, entonces ahí nos hacían buscar harta información. ya, claro, ¿ves? Porque, o sea, tú trabajas con ese implemento. Entonces, obviamente que, claro, sabes. Bien, pero cuando uno va a leer un texto a nivel, como dijo, al nivel referencial, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es acceder al léxico primero y una vez que accedo al léxico puedo hacer el análisis, ¿ya? Después dice charlar, conversar, aurora, luz sonrosada que precede a la salida del sol. Esa es la aurora. ¿Sí? Leámosla de nuevo, dice, no se callaba, la fuente no se callaba, reía, saltaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. No se callaba, la fuente no se callaba. Como vena de la noche, su barrena plata fría encogía y estiraba. Subía, bajaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. Cuando la aurora volvía. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a trabajar con la comprensión lectora inferencial, ¿ya? La comprensión lectora inferencial también se conoce como comprensión de lectura interpretativa, ¿ya? Y esto al lector le va a proporcionar una comprensión mucho más profunda y amplia de las ideas que está leyendo, ¿ya? Esa es la comprensión inferencial. Ya esta comprensión lector inferencial exige una atribución de significados relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento previo que posee el lector sobre el texto. Entonces, aquí tenemos, ahí hay dos niños con un profesor y dice, ¿por qué creen que el gato Mustafa toma desayuno tan temprano? Entonces la chica dice, yo tomo desayuno temprano porque tengo que ir al cole, ¿ya? Y el otro niño dice, chispas, eso no está en la lectura. Entonces, para que uno pueda hacer una comprensión lectora inferencial, lo que requiere, ¿no es cierto?, es relacionar las experiencias personales, el conocimiento previo que tiene, ¿ya?, para poder relacionarlo con el texto. O sea, la experiencia previa uno la relaciona con el texto y ahí puede sacar una inferencia. Porque en este caso dice el gato, parece que en el cuento no aparece lo que hace el gato. Entonces uno va a hacer una inferencia a partir de los datos que aparecen en el texto y de la información que uno trae previamente.
Y la comprensión lectora inferencial también tiene ciertas como etapas o momentos. Tenemos la integración como primera etapa dentro de la comprensión inferencial, el resumen y la elaboración. La integración, cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se infiere para comprenderla. ¿Ya? Por ejemplo, dice, el toro perseguía al corredor, él se apartó. Fíjense bien, cuando la relación semántica no está explícita, ¿no es cierto? Y se infiere para comprenderla. Entonces aquí dice, el toro perseguía al corredor, él se apartó. ¿De quién está hablando ahí? ¿Y cómo yo me doy cuenta de quién están hablando? ¿Ya? Lo que hace en este caso el lector, ¿no es cierto? Porque dice, el toro perseguía al corredor, él se apartó, yo voy a hacer una inferencia pronominal, ¿ya? O sea, voy a darme a través del pronombre, el pronombre él, ¿no es cierto? Me voy a dar cuenta que la segunda oración está haciendo o está hablando de un corredor. ¿Sí? Porque uno no dice, el toro perseguía al corredor, el corredor se apartó, no, sino él está hablando del corredor. Entonces, a partir de un pronombre, yo me voy a dar cuenta o voy a inferir de quién se está hablando en este caso, en esta frase. ¿Ya? Y también, para poder yo inferir eso, también yo voy a hacer uso de mi conocimiento previo. Porque ¿qué hace una persona normal cuando lo persigue un toro o lo persigue algo? ¿Qué es lo que hace la persona? Se aparta, se corre. Aparta, claro. Entonces yo voy a hacer una inferencia a partir de la experiencia que yo tengo previamente, porque yo sé que si alguien me está persiguiendo, en este caso un toro, yo voy a arrancar. ¿Ya? Y por otro lado, yo me voy a fijar en el pronombre y ahí me voy a dar cuenta que estoy hablando de un corredor, del corredor. ¿Ya? Después, dentro de esta inferencial, tenemos el resumen, ¿ya? Que se indica que la función del resumen mental, dice, producir en la memoria del lector una macroestructura o un esquema mental. ¿Ya? ¿Y cómo voy a formar yo esos macroestructuras o esquemas mentales? A través de algunas proposiciones, ¿ya? Como por ejemplo, cuando se encuentran expresiones, ¿no es cierto?, como por consiguiente, por tanto, en consecuencia, etc. Eso es para el resumen. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la integración, cuando ¿no es cierto?, la relación semántica no está explícita en el texto y se tiene que inferir para comprenderla, ¿no es cierto?, a través de en este caso, de los pronombres. Después tenemos el resumen, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ir formando como especies de esquema o macroestructura a partir de las expresiones tales como por consiguiente, por tanto, en consecuencia, etc. ¿Sí? Esa me va a permitir hacer un resumen. Después tenemos la elaboración, que es lo que nosotros vamos a aportarle al texto que se está leyendo, ¿ya? Y eso es, o sea, lo que nosotros hacemos es la información nueva que nosotros estamos adquiriendo, ¿no es cierto?, ya la vamos a relacionar con la antigua. Entonces, dice lo que pone el texto, lo que añade el lector, ¿ya? Entonces dice aquí, es la pieza de madera de la estantería que debe soportar el peso de los libros que se ponen encima.
Entonces, ya el texto, ya que por el texto, dice, la leja de la estantería estaba saturada de libros. ¿Ya? Eso es lo que pone el texto. ¿Ya? Y lo que añade el lector va a ser en la pieza de madera de la estantería que debe soportar el peso de los libros que se le ponen encima. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. O sea, en la lectura inferencial hay 3 momentos, ¿ya? El primer momento tiene que ver con la integración, ¿sí? Después el segundo momento con el resumen, a través de estas proposiciones, ¿no es cierto? Y finalmente la elaboración, que es cuando yo estoy leyendo, ¿no es cierto? El texto va a poner cierta información y yo como lector voy a agregar la información. En este caso, como yo no sé lo que es la leja, yo voy a tener que seguramente o buscarla dentro de mi esquema, dentro de mi cabeza. ¿Sí? Y eso es lo que voy a añadir al texto. Y finalmente tenemos la comprensión lectora crítica ya, que también se le conoce como evaluación apreciativa. Es un nivel mucho más elevado y que supone haber pasado los otros niveles anteriores. ¿Ya? Y uno va a ser capaz, ¿no es cierto?, de emitir juicios personales acerca de un texto, voy a poder valorar la relevancia o irrelevancia del mismo texto. ¿Ya? En la comprensión lectora crítica ya se van a discriminar los hechos de las opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias del lector. ¿Ya? O sea, es un nivel de experto que ya debería ser usado por por los alumnos que están en la educación secundaria, o sea, en educación superior. O sea, secundaria me refiero, como la educación media. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está una niña y dice, la obra dice que el Minotauro vivió en aquel lugar. Entonces, ella, como es lectora crítica, ya va a decir, los minotauros no existen, pero es interesante este mito. O sea, ella va a emitir un juicio. ¿Ve? Dice, el juicio de ella es que ese mito es bastante interesante. Y finalmente, existe la metacomprensión lectora, ¿ya? Y la metacomprensión dice, o sea, en primer lugar, se indica que el metaconocimiento es todo conocimiento o actividad cognitiva que tiene sobre el conocimiento. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de esta metacomprensión o de la metacognición, ¿no es cierto? Es que el lector sea capaz, ¿no es cierto? O sea capaz de saber lo que sabe, controlar su conocimiento. ¿Ya? Y aplicado al ámbito de la lectura, se le conoce como metacomprensión lectora. ¿Ya? Pero la metacomprensión lectora o metaconocimiento, metacognición, es cuando uno toma conciencia, es tomar conciencia sobre su aprendizaje. En este caso, como es metacomprensión lectora, es tomar conciencia de lo que yo estoy leyendo. ¿Ya? Entonces dice que se le conoce la metacomprensión lectora como la metacomprensión, como las habilidades, de control de la comprensión a través del análisis de condiciones y síntomas que desencadenan el fallo o la deficiencia, así como las habilidades para remediarlo. ¿Ya? Se indica que cuando uno lee
en algunas ocasiones se pueden producir algunos déficits, ¿ya? Y esos déficits se pueden ocurrir porque quizás hay palabras determinadas que no se entienden, ¿ya? Entonces dice que en la medida en que el lector pueda controlar, es decir, analizar, recordar, reconocer esas fuentes de error, va a ser capaz de aplicar estrategias correctoras y obviamente que va a estar aplicando la metacomprensión lectora. Es decir, es la capacidad de darse cuenta de dónde, cómo y por qué se ha producido la incomprensión de la lectura, ¿ya? Y como si se produce una incomprensión, ¿no es cierto?, yo puedo aplicar ciertas estrategias para superarlo. O sea, al igual que la metacognición es darse cuenta, ¿ya?, en este caso, por qué y qué errores he cometido que ha hecho de que yo no pueda entender o comprender la lectura. Ya aquí Collins y Smith señalan, ¿no es cierto?, que se pueden aplicar ciertas estrategias para mejorar o lograr la metacomprensión lectora. Ya dice ignorar y seguir leyendo, suspender los juicios, elaborar una hipótesis de tanteo, releer la frase, releer el contexto previo, consultar una fuente externa. Ya otro autor señala que la metacomprensión lectora tiene ciertos objetivos, ¿ya? Y esos objetivos quiero que me... Entonces, este autor señala, ¿no es cierto?, que hay algunos objetivos en este proceso de metacomprensión lectora. Primero, que hay que relacionar la información nueva con los conocimientos previos que se poseen acerca del texto. Tener claro cuáles son los objetivos de la lectura. También supervisar la aproximación a la consecución de los objetivos lectores. Detectar los aspectos más importantes del texto. Detectar cuáles son las dificultades que van apareciendo en el proceso comprensivo. Reconocer las limitaciones previas para comprender, ¿ya? Tener la flexibilidad necesaria en el uso de las estrategias de comprensión. Evaluar también los resultados de la lectura. Evaluar la efectividad de las estrategias usadas, ¿ya? O sea, hacer un chequeo. Tomar acciones correctivas cuando se detectan dificultades o fallos en la comprensión. ¿Ya? Y este proceso de metacomprensión lectora, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es, o lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, es como instruir, instar al alumnado para que en las distintas fases de la lectura, ¿no es cierto?, o sea, antes de iniciarla, durante la lectura y al terminarla, se pueda hacer ciertas preguntas, ¿ya? Y de respuestas a esas preguntas para poder adquirir conciencia de las metas que esté utilizando, ya de las metas comprensivas que utiliza. Entonces aquí yo me imagino que ustedes esto lo han trabajado, que siempre en la educación media, en el colegio se trabaja esto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas estrategias de comprensión lectora? ¿No es cierto? Es antes de la lectura, ¿ya? Por ejemplo, indicar o plantearse un propósito, ¿ya? Ver cuáles son los conocimientos previos que tengo, predecir y preguntar. Esto, si uno lo toma, por ejemplo, pensado ustedes como futuros profesores de básica, ¿ya?
cuando uno, primero, segundo básico, va a introducir un texto, antes de la lectura de ese texto, uno puede hacer actividades previas, como por ejemplo, mirar la carátula del texto, ¿ya? Y empezar antes de, o sea, hacer una lectura, pero una lectura de la carátula del texto. Por ejemplo, si hay un libro que se llama Sapo y Cepo, entonces, ¿cómo yo voy a trabajar estrategias antes de la lectura? Es como, por ejemplo, que los niños empiecen a observar el dibujo de la carátula y me digan qué creen ellos que va a ocurrir en ese texto a partir de las imágenes que ha visto en la carátula del texto. ¿Ya? Después, durante la lectura, ¿qué puede ir haciendo? Uno, monitorearse, es decir, monitorearse si lo que está leyendo hasta el momento lo entiende o no lo entiende. ¿Ya? Puede también buscar remediales. Si yo estoy leyendo algo no entendí, volver atrás, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería como un remedial. Hacer una clarificación o también inferir a partir de ciertos aspectos que están dentro de la lectura. También podemos apoyarnos entre pares, ¿no es cierto? O sea, comentar lo que está pasando en el texto y por otro lado también tener la capacidad como de visualizar lo que se está leyendo. ¿Ya? Y después tenemos finalmente, después de la lectura, uno terminó la lectura, ¿no es cierto? Y puede hacer discusiones con respecto a la temática, hacer resúmenes, parafrasear. ¿Quién sabe lo que es parafrasear? Es como decirlo con otras palabras, ¿o no? Claro, muy bien, claro. Con otras palabras, poder explicar el texto. Después, ¿no es cierto?, aplicar, ¿no es cierto?, en el sentido de en qué situaciones puedo a lo mejor eso que leí, puedo aplicarlo en otras situaciones y ser capaz de resolver problemas, ya después de la lectura. ¿Quién me puede comentar qué estrategia utiliza antes de la lectura? Que a lo mejor no están ahí, pero que ustedes utilicen, o que han tenido conciencia de que usan antes de la lectura de un texto. Profesora, ¿puede repetir? ¿Qué estrategias ustedes utilizan, estrategias que a lo mejor no están mencionadas ahí, utilizan ustedes en lo personal, antes de la lectura? Yo como estrategia que uso es ver el texto primero y cuántos párrafos tiene, así como para no desgastarme y pensar que nunca va a terminar el texto. Y leer Ya. todo, el título, todo lo que sale en el texto. O sea, tú estás haciendo eso, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, es lectura y selección. ¿Sí? Donde tú, o sea, puedes hacer, dependiendo, si el texto tú tienes algún conocimiento, ¿no es cierto?, vas a hacer, a lo mejor hojear capítulo o artículo, si no, vas a hojearlo con más acuciosamente, ¿no es cierto?, y vas a ver lo que hace, ¿no es cierto?, ver el título, buscar apartados, los índices, etcétera. ¿Qué otra estrategia? Yo me fijo en los dibujos, cosas así. Si la lectura tiene dibujos, primero los veo, voy hojeando la hoja y después ahí lo leo para tener como una Ya, idea de qué se trata. claro. Lo que yo te comentaba que yo hago, que los alumnos vean la carátula de los textos. O sea, que revisen, ponte tú la carátula, que revisen el prólogo, que vayan revisando. Eso es lo que es la de selección. ¿Sí?
Profe, yo voy por un destacador antes de leer, ¿Ya? porque no puedo leer sin el destacador, porque voy marcando las ideas principales al tiro, o si no Claro, pierdo. esa es la técnica del subrayado. Claro, excelente. Bien. ¿Qué otra cosa? Y durante la lectura, Por mi parte, yo también ocupo destacadores y marco ¿ya? las palabras que desconozco para luego Ya, buscar su significado. claro. O sea, tú lo que estás haciendo ahí es tratar de entender el léxico, ¿no es cierto? Que sería como el primer nivel. Yo, por ejemplo, utilizo, además del destacador, uso mucho las notas al margen. Sí, ¿Sí? profe, yo también lo hago, voy marcando con el destacador y voy infiriendo al tiro o haciendo de inmediato en los párrafos que me interesan, al lado le escribo mi reflexión acerca de ese párrafo según lo que me están pidiendo que haga con el texto. Claro, claro. Sí, de repente hay gente también que utiliza los papelitos estos no los banderitas, sino que los otros que tienen posit y uno también puede ir anotando. Ah, yo soy Claro, más pobre, con lapicito nomás en la hoja. ya. Claro, sí, si hay posit, no, si yo también con lapicito y a veces con lápiz de grafito. Voy como escribiendo mis notitas de lo que voy opinando. Claro, y eso también, o sea, eso es parte como del monitoreo. Si ir viendo si logro entender lo que estoy leyendo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Durante la lectura? ¿Ya? Y finalmente, después de la lectura, En mi casa, después de la lectura, me pregunto cuál es la idea principal del texto, qué es lo que qué es comienzo a inferir y comienzo a anotarlo en una hoja de inmediato. claro. Profesora, yo durante la lectura voy anotando así como preguntas que me surgen y al final ¿Alguien más? Yo, profe, durante y después de que leo, como que empiezo a ejemplificar, como que referente a lo que estoy leyendo. Empiezo a hacer ¿Ya? como, si estoy leyendo, por ejemplo, alguna ficha política o algo así, como que ya digo, y en qué se basa en lo que está ahora. Entonces como que me empiezo a responder sola, referente a lo que estoy leyendo. Y ahí así como para comprender mejor, pero como que uso mucho el utilizar ejemplos. Ya. ¿Sí? ¿Quién más? Porque puede ser después de la lectura, ¿no es cierto? Puede ser una discusión sobre el texto, ¿no es cierto? Hacer un resumen o bien parafrasearlo, ¿no es cierto? Esas son como algunas estrategias de las que podemos trabajar. Y esto hace, o sea, si lo relacionamos con la primera unidad, esto hace que nosotros
logremos ser un constructor de nuestro aprendizaje. O sea, no estamos nosotros esperando que el aprendizaje llegue o se inserte en nosotros, sino que yo lo voy construyendo a partir de uso de todas estrategias cognitivas y metacognitivas. ¿Sí? ¿Están claros? ¿Hay dudas? ¿Consultas? ¿Qué les parece? ¿Le ha recordado algunas cosas? Esto realmente es un mundo maravilloso, lo de la lectura y la escritura. ¿Sí? Ya. ¿Cómo Sí. profe, qué dijo? ¿Qué? ¿Quién habló? ¿Puede repetir qué dijo? No escuché bien. ¿Cuál? ¿El final? Sí, lo de la escritura. Ah, que lo que pasa es que la lectura y la escritura son fundamentales, ¿no es cierto?, en el desarrollo del ser humano. Para poder insertarnos en la sociedad actual. Sí, por eso son tan relevantes. O sea, todas las personas deberían de tener un mínimo conocimiento, ¿no es cierto?, o sea, hacer lectura comprensiva y también escribir. Ya es lo que conversamos nosotros siempre con nuestros colegas, ¿no es cierto?, que a veces los chicos llegan, hay caso y caso, pero de repente hay alumnos que están en el proceso de tesis, por ejemplo, y que no saben redactar la tesis. ¿Sí? Por ejemplo, las comas, los signos de puntuación ponen coma y punto por cualquier parte y como que no han tomado conciencia de cómo se debe redactar. ¿Ya? Y por eso o sea, la redacción, la lectura, la comprensión de lectura es algo que no es solamente de los profesores, sino que todos deberíamos de saber usar todas estas estrategias para poder insertarnos adecuadamente en la sociedad en la cual estamos. ¿Sí? Ya. ¿Han revisado la plataforma? Yo sí, profe. ¿Sí? Ya, para que empiecen, recuerden que para esta semana habían dos actividades, que era la actividad 1 era que ustedes pudiesen ingresar a la plataforma y tomar el test de estilos de aprendizaje, y en el test de estilos de aprendizaje comentar, o sea, en el foro de estilo de aprendizaje, comentar el resultado. Si está bien el resultado, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si sabía o no sabía, etcétera. Cortito. Y después está el trabajo del glosario, que cada uno tiene que buscar una palabra, esa palabra investigarla y después con sus propias palabras, es decir, parafrasearla, tienen que elaborar una definición de la palabra. Y yo les puse ahí un foro de glosario para que ahí puedan ustedes comentar e indicar cuál palabra van a considerar, para que no exista repetición. ¿Sí? Profesora, Sí, dígame. lo que usted está diciendo de parafrasear la palabra que elegimos también se escribe ahí en el foro, ¿no es cierto? Porque vi una pestaña. No, o sea, en el foro el foro glosario es para que usted indique qué palabra seleccionó.
Y después, en el glosario hay que ingresar la palabra. Dice que dice agregar, si no me equivoco la palabra, yo les puse ahí. Uno Así, tiene que po. agregar Ponerlo igual en el foro, no como subirlo como archivo. A eso más que nada me No, refería. claro, pero no en el foro, sino que en el glosario sí. Ah, ya, ok. Sí, ya lo Ya en entiendo. el glosario tú dice agregar entrada, creo que es la palabra. Entonces usted pone agregar entrada y ahí escribe la definición. Pero yo les sugiero que primero hagan, o sea, busquen la palabra, la investigan, después con la información que tienen, ahí elaboren su propia palabra, ¿ya? Elaboren la definición para que explique esa palabra adecuadamente con sus palabras, ¿ya? Y después, una vez que ya la tenga redactada como en borrador, usted la escribe en el glosario, Ok, ¿ya? O sí. sea, el foro glosario es solamente para que usted indique qué palabra seleccionó y así a todos les toque una palabra distinta. ¿Ya? Y en el glosario en sí, ahí ustedes tienen que agregar entrada y ahí agregar la definición. ¿Sí? Esas son como las dos tareas que tenemos por ahora. ¿Ya? Y, ¿sí? ¿Quién habló? Se cortó. Sí, en el foro yo no sé qué palabras quedan disponibles. Es que tú puedes leer el foro. Sí, profe, yo igual estuve viendo eso y no salían las palabras en el foro. Estuve buscándolo. Palabras, solo me salen las palabras que mis compañeras ya han elegido. Claro, pues. Pero cuando en la instrucción del glosario aparecen las palabras. Voy a revisar de todas maneras. Si no les pongo, si es que no aparece, no, sí aparece. Si no le voy a escribir en el foro de consulta, le escribo las palabras entonces, que si es que no la pueden visualizar en el instructivo del glosario. Profe, ahí lo vi, sí estaba, disculpe. ¿Sí está? ¿Ves? Sí, sí está. Sí, se tienen que meter a glosario de términos unidad 1. Ahí salen las Claro, indicaciones. sí. A mis chiquillos. Cualquier cosa, en todo caso, me mandan correo a través de la misma plataforma o bien a través de Teams. Pues yo siempre estoy, o sea, como estoy haciendo clases, siempre estoy mirando porque tengo para cada grupo, para cada curso tengo eh, su entrada. ¿Ya? Ya, porque estén bien, cuídense y si no me equivoco, la próxima semana es la semana o sea, nos vamos a ver la subsiguiente. Sí, está la de la salud Sí, mental. es la semana de salud mental. Entonces, Dios mediante, nos veremos entonces del 12 al 16 en la semana y nos veríamos entonces el 19. Pero estén igual en la plataforma, yo siempre voy a estar de información, indicando información, recordando cosas y que siempre estén permanentemente ingresando a la plataforma. Monitoreenla constantemente, porque así yo les puedo mandar mensajes, entonces ustedes van a estar atentos a los mensajes que yo envíe. Profe, las actividades que ha dado son con notas, ¿cierto? La del estilo aprendizaje no, porque esa es una actividad que me interesa, o sea, para que ustedes tomen conciencia de cuál es su estilo de aprendizaje. Pero igual es bueno que lo comenten, que me comenten, porque así también estamos practicando la redacción. ¿Sí? Gracias, profe. Pero el del glosario sí que es con nota. Y ahí también le subí la rúbrica de lo que debe considerar al momento de escribir la palabra. ¿Sí? Profesora, entonces usted va a poner en el foro las palabras que quedan disponibles, ¿o no?
Ya, les voy a hacer un resumen mejor entonces, ¿ya? Para que no se confundan. Gracias. Ya, pues, que estén muy bien, un abrazo y nos vemos entonces el 19. Chao, profe. Un abrazo, cuídense, que estén bien. Cuídese. Chao, chao. Chao, profesora, gracias, cuídese.